Ok, vean. La parte de objetivos es esta. Teóricamente, tampoco se las voy a hacer tan larga porque la idea no es aburrirlos con el tema, igual como la parte del problema que lo vimos más enfocado y al punto. Un objetivo desde el punto de vista de investigación es algo que yo me propongo alcanzar con la investigación. Esa propuesta de qué logro yo alcanzar es lo que normalmente nosotros llamamos una meta, pero las metas de investigación o de trabajo finales de grabación no es lo mismo que una meta empresarial. Vamos a ver, desde el punto de vista empresarial, por ejemplo, tomando en cuenta el caso que me plantea Miguel ahorita con lo de bomberos, por ejemplo, la meta empresarial sería que ese recurso que yo estoy invirtiendo en esos proyectos realmente me genere un impacto social, ya sea medido cualitativamente o cuantitativamente. Esa es la meta empresarial para la fase final del proyecto final de grabación de Miguel en Bomberos. Desde el punto de vista de investigación, nosotros lo que planteamos como objetivos son aquellos aspectos intermedios que nos permiten llegar a la respuesta global. O sea, nosotros centramos los objetivos en función del proceso para alcanzar la solución final que vamos a plantear, no el resultado final porque no hay una implementación como tal. Entonces ahí es donde yo a veces les digo, aquí hay que separar la parte empresarial, el deseo empresarial como meta final, de lo que sería mi verdadera meta desde el punto de vista trabajo final de grabación y proyecto de grabación. ¿Por qué? Porque si nosotros fuera que el proyecto de ustedes se implementa, ahí sí empatamos objetivo empresarial con objetivo del TFG. Pero como lo que construimos realmente es una propuesta y por los tiempos no nos da el chance de la implementación concretamente, entonces significa que nosotros no vamos a poder realmente alcanzar la meta empresarial y por eso nos quedamos más en un planteamiento de objetivos en función de los resultados intermedios o productos que vamos a ir alcanzando en función de construir la propuesta final. Entonces, los objetivos de investigación no están en función de lograr alcanzar un dato numérico o un valor X, Y, Z, sino que está más en función de obtener cada vez mayor conocimiento o un aumento en el grado de conocimiento sobre el proceso. Por lo tanto, son como objetivos más desde el punto de vista filosóficos, siempre sí enfocados en un producto, pero desde el punto de vista del alcanzar, lograr conocimiento, por eso es más filosófico. ¿Ven? Entonces, estos objetivos desde el punto de vista de investigación tienen que incluir en su redacción también el método investigativo que va a estar subordinado al producto final. O sea, si yo planteo en el objetivo que yo quiero alcanzar cierto nivel de conocimiento, el método que yo proponga para alcanzar ese nivel está subordinado dentro del objetivo. Por eso es que los objetivos para investigación se plantean con una estructura definida. Más allá de como un planteamiento, un objetivo empresarial, sí está definido en una función de una meta específica. Entonces, ¿qué es lo que hace un objetivo en la investigación propiamente? Nos marca la pauta de qué es lo que queremos investigar, nos evita confusiones, nos orienta al proceso, pero sobre todo nos da una estructura de qué son esos elementos que yo planteo que voy a realizar o desarrollar para poder alcanzar el objetivo completamente. ¿Ven? Entonces, los objetivos como tal son propósitos o fines, o sea, es la meta que yo espero. Dentro del trabajo vamos a tener dos tipos de objetivos. El general, que es el que responde a la temática completa de investigación, y los objetivos específicos que están establecidos en función de los entregables o productos intermedios, que era lo que planteaba la primera definición que vemos aquí arriba. ¿Ven? Entonces, la primera definición nos plantea resultados intermedios. Esos resultados intermedios están asociados a los objetivos específicos. O sea, en otras palabras, véanlo como que yo voy a prepararme para correr una maratón. Si yo me preparo para correr una maratón de 42 y resto de kilómetros, ¿cuál es mi meta general en primera instancia? De finalizar la carrera, ¿verdad? Y que finalizarla en buenas condiciones. Tampoco es que voy a finalizarla arrastrándome ahí y quedándome parapléjico. No. O sea, la primera meta y la meta general
por lo cual yo me preparo para correr una maratón, es porque quiero finalizar la maratón. Ahora sí, ¿cuáles serían los objetivos específicos? Los pasos que yo tengo que ir cumpliendo para poder lograr esa meta general. ¿Cuáles serían metas específicas? Bueno, alcanzar un cierto grado de condición física. Segundo, tener un buen programa de alimentación y balance nutricional del cuerpo para poder alcanzar esa meta. Tercero, alcanzar un buen programa de entrenamiento o tener un programa de entrenamiento adecuado en crecimiento para alcanzar mi objetivo general. O sea, vean que esos son pasos intermedios o metas o objetivos intermedios que yo debería tener para poder alcanzar la meta general. Esa es la diferencia entre lo que es el objetivo general y los específicos. Ahora bien, ¿quién es más grande que todo? El general. El general cubre todo. Los objetivos específicos vienen a ser partecitas que si yo lo viera como un rompecabezas, entonces el general es el rompecabezas armado. Los específicos son las piecitas de ese rompecabezas que me van conformando al objetivo general. Y esa es la visión que yo siempre debo tener. ¿Quién depende de quién? Bueno, al final yo planteo un objetivo general que está en función de un problema, que por eso el problema de investigación hay que tenerlo claro, y los objetivos específicos entonces van en función de cumplir ese objetivo general. Ahora bien, en el caso de las investigaciones que son, obviamente, investigaciones prácticas con resultados o atención a un problema específico, el objetivo general atiende directamente al problema. En el caso de una investigación teórica, que lo que yo tengo es un contexto y lo que yo quiero demostrar es una hipótesis, el objetivo general está precisamente en función de la demostración de la hipótesis. Acuérdense que cuando uno planteaba como un proyecto de investigación, uno decía, hay una hipótesis que es la que yo planteo, lo que llaman la hipótesis nula, que es la que ocurre en caso contrario que la hipótesis que yo planteo no la logre demostrar. Entonces, mi objetivo dentro de una investigación teórica es la demostración de que la hipótesis que yo planteé es real. ¿Ven? Entonces ahí cambia un poco el enfoque, porque el enfoque del proyecto de investigación pura o teórica está en la parte demostrativa. En la parte práctica está en la resolución de un problema. Y el enfoque, aunque ustedes no lo crean, es diferentísimo. Porque en uno, yo hago un estudio para que a partir de una condición determinada demostrar que esa condición es real y en el otro lo que voy es construyendo a una situación que ya existe algo que lo pueda atender. Entonces, como que en el camino, en la parte práctica, puede ir variando el enfoque de cómo voy construyendo. ¿Qué era lo que voy con este caso? Porque en la parte práctica vamos a comenzar a plantear ciertos objetivos desde la visión inicial que el problema nos está generando para poder generar una posible solución. Capacidades, en términos generales, por ejemplo, proponer soluciones de capacidades. Eso va a ser en términos generales, pero eso puede ir variando. En el otro caso, que es la investigación teórica, el objetivo plenamente es el analizar o demostrar una condición que es la hipótesis. Y ahí no hay cambio, o sea, es la demostración de la hipótesis. Si yo no la logro demostrar después del resultado del proyecto, bueno, entonces significa que mi hipótesis no era la correcta. Y si yo cambio de hipótesis, significa que cambiaría de proyecto, cosa que no puede ocurrir. Ahí es donde es un poco más rígida la investigación teórica, porque está planteando un contexto que fue estudiado inicialmente. En el otro caso es que ya partimos de un problema per se, o sea, el proyecto no lo van a hacer para demostrar un problema, porque ya sabemos que el problema existe, sino más bien es para cómo atender el problema. ¿Ver la diferencia? Entonces, ahí es donde está el cambio de enfoque entre los dos objetivos, aunque la construcción de objetivos desde el punto de vista de su sintaxis o de su estructura sigue siendo la misma. Entonces, el objetivo general tiene que sintetizar todas las metas del proyecto y tiene que encapsular en sí mismo toda la solución del proyecto de su visión macro.
pero sobre todo tiene que tener relación directa con el problema, o sea, tiene que ser congruente al problema que yo estoy planteando. ¿Qué significa ser congruente al problema que estoy planteando? Que si yo planteo que mi problema es alcanzar resultados, mi objetivo está hecho para que se puedan alcanzar resultados, no en función de otro tema, que ahí es donde normalmente pasa que los problemas, digo que los objetivos se distancian del problema porque comienzan a plantear que el objetivo general tiene un enfoque, o sea, un para qué, una finalidad diferente a la atención del problema. Y entonces ahí estamos desalineados, porque si el objetivo general nace con una finalidad que no es el problema, y entonces el objetivo, el problema o está mal planteado el problema, o el objetivo general es otro. Pero ahí es donde ustedes tienen que comenzar a desenredar el tema. Luego, ¿cuál es la línea lógica? Se plantea un problema, el objetivo general atiende directamente al problema y el objetivo general nos da la visión de la solución. O sea, esa línea que ustedes ven ahí abajito de los tres círculos es la línea que siempre se tiene que mantener. Uno lleva al otro y no hay devolución. Es del problema, el objetivo general atiende al problema. Y la solución nace a partir de lo que el objetivo general está planteando. Y no es al revés. Y no hay vuelta atrás. ¿Ven? Entonces, ¿cuál es la relación entre el general y los específicos? Ya que el general al final es como una sombrilla que cubre a todos los específicos. O sea, cada objetivo específico es una partecita del objetivo general. Es un pedacito de ese rompecabezas que llamamos solución, que está representada en el objetivo general, y cada objetivo específico es una partecita del objetivo general. Y así, cuando construyo los objetivos, yo tengo que estar viendo que cuando yo pongo mi objetivo específico es porque es una componente o parte del objetivo general. O sea, es un pedacito de ese objetivo. Si ese objetivo específico no está visualizado dentro del objetivo general, entonces yo estoy planteando algo que es incorrecto. O el específico no es parte del objetivo, o el específico, si es más grande que el general, entonces el específico es general. Y eso es, hay que tener cuidado y hay que visualizarlo de esa manera. O sea, es una visualización muy filosófica, que ahorita lo vamos a tratar de ver en algún ejemplo práctico, pero es una cuestión de comprensión y entendimiento de lo que yo estoy planteando. ¿Qué es lo que busca el objetivo específico? Establecer elementos concretos y pequeñitos, o sea, con un alcance más limitado que el general, porque es parte del general, un pedacito del general. El objetivo específico también tiene que tener un orden, o sea, entre ellos hay un orden de realización que también me va orientando el proceso investigativo a las diferentes etapas que tengo que ir cumpliendo. No simplemente es que planteo objetivos específicos ahí sueltos, no. La idea es que estos también vayan con un cierto orden o establecimiento de secuencia de tal manera que a mí me permitan después poder tener claridad de cuáles son los pasos en los cuales debo desarrollar el proyecto. Y otra cosa que vamos a ver más adelante es que con los objetivos específicos yo pueda también ayudarme en el planteamiento de las categorías de estudio, que son los elementos transversales o temáticas de estudio transversales que después me van a permitir dar un análisis completo al panorama que yo tengo, por ejemplo, a nivel de un problema y con ello poder encontrar la mejor solución posible. A nivel de un estudio teórico, los objetivos específicos van a estar muy relacionados también con cada una de las variables de estudio, que esas variables pueden estar muy relacionadas también a los elementos contextuales que se ubicaron en el estado del arte. O sea, si yo ya en el estado del arte, dentro de mi contexto, comencé a plantear algunos elementos relevantes del estudio, entonces esos mismos elementos son los que me van a acompañar en la creación de los objetivos específicos. Ejemplo. Supongamos que yo estaba estudiando los beneficios de la IA en la aplicación de la gestión de tiempos para proyectos de construcción. Entonces, un elemento de estudio que yo puedo haber establecido en el contexto es que tantos desarrollos tecnológicos hay actualmente con inteligencia artificial en la gestión de proyectos. Entonces, una variable de ese estudio sería la parte de desarrollos tecnológicos o herramientas computacionales. Entonces, un objetivo específico mío podría ser el analizar los desarrollos tecnológicos
en IA, en temas de gestión de proyectos, con la finalidad de establecer, no sé, características semejantes entre estos o los parámetros principales que toman en consideración. Ese podría ser un objetivo de una investigación teórica. ¿Ven? Mientras que en un planteamiento de un objetivo que atiende un problema, un objetivo podría ser, no sé, construir un marco estandarizado para la gestión de proyectos, para la generación de una secuencia, no sé, estructurada y organizada, por ejemplo. Ese podría ser un objetivo, pero desde el punto de vista de una parte de la solución, no la solución completa, porque ahí solo hablamos del marco, o sea, un elemento dentro de ese rompecabezas grande que es una solución más amplia y genérica. Entonces, ahorita lo vamos a ver ya con más calma en algunos ejemplos. Ahora bien, una parte importante es cómo se estructuran los objetivos específicos y lo general. O sea, en realidad la reacción de todo objetivo siempre va a tener estas cuatro partes. Las cuatro partes hacen referencia a un verbo en infinitivo, que eso es un verbo que termina en ar, er, ir. O sea, una palabra que es un verbo, un infinitivo verbal, que voy a utilizar como primera palabra de cualquier objetivo. Ese objetivo o esa palabra o ese verbo que está en infinitivo verbal es el que determina el grado de conocimiento que me va a llevar al cual voy a alcanzar en función del esfuerzo que estoy planificando para esa parte del proyecto. O sea, la palabra en sí misma que utilicemos como infinitivo verbal, en su concepto, ya va a encerrar un nivel cognitivo de conocimiento que yo espero alcanzar una vez finalice el objetivo y logre alcanzarlo a través de un entregable o resultado intermedio. Por eso es muy importante pensar muy bien cuál es ese verbo en infinitivo con el cual voy a iniciar el objetivo, porque ese ya me está planteando también un esfuerzo que debo llevar a cabo. Ahora, en segunda instancia se utiliza una palabra o una respuesta a una pregunta que es el qué, que eso significa el sustantivo, o sea, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a desarrollar? ¿Qué voy a establecer? ¿Qué voy a construir? O sea, ese qué me construye o me establece propiamente el resultado esperado del objetivo. O sea, cuando uno va ya leyendo el objetivo, a mí con la primera palabra y la respuesta a ese qué, que va en la segunda parte del objetivo, ya va quedando claro cuál es el entregable. O sea, una idea del producto, de ese sustantivo que es resultado de la ejecución del objetivo. El tercero es el cómo. Aquí es donde se establece aquel método investigativo que está subordinado al producto que me está generando el objetivo. O sea, el cómo es una manera, es un mediante, qué manera o método voy a utilizar yo para poder alcanzar el producto o solución que definí en el qué del objetivo. Eso es el cómo. Y esa es la tercera parte de la redacción del objetivo. Y la cuarta parte es lo que se llama el para qué, que está muy relacionado con la finalidad. O sea, si yo les digo a ustedes, ¿para qué ingresaron a la maestría? La respuesta de ustedes está en función de mi meta personal o finalidad por la cual ustedes ingresaron a la maestría. Entonces, algunos me van a decir, para alcanzar un aumento, para subir de escalas en el trabajo, para tener un título profesional propio, por gusto personal. Puede ser, pero esa es la respuesta del para qué, que está asociado a lo que uno llama una funcionalidad o una finalidad propiamente. O sea, ¿cuál es el fin último de por qué están realizando el objetivo? En palabras más prácticas, un ejemplo es este. Y ahorita voy a continuar porque ya más o menos es como para llegar al receso y darles el espacio del receso. Un ejemplo es como esto. Y ustedes dirán, saqué un ejemplo que no tiene nada que ver con proyectos. Sí, es que hay que entenderlo desde el punto de vista más práctico. O sea, algo general. Tenemos un problema que en una escuela de niños hacen los planes
de entrenamiento sin considerar las diferencias entre cada niño. O sea, vamos a ver, no es lo mismo un Roberto Santamaría con su contextura, a por ejemplo mi esposa que se llama Wendy, con su contextura, que nos vayan a poner el mismo plan de entrenamiento. O sea, vamos a tener que tener ciertas diferencias porque diferencias de sexo, diferencias corporales, diferencias de hormonas, diferencias de X, Z cosa, nos va a provocar que nosotros no podemos tener un mismo plan de entrenamiento. Bueno, el caso que yo busqué en el libro, por ejemplo, para traerlo aquí a colación, es en una escuela. Todos los niños son distintos, pero a todos les están en este momento haciendo planes de entrenamiento exactamente iguales. Ok. Objetivo general a partir del problema. Un infinitivo verbal que se vio en el ejemplo que se puede usar es determinar. Esa es la acción. ¿Qué significa la palabra determinar? Y ahí es muy importante donde las palabras comienzan a adquirir un significado. Y ahorita lo vamos a ver. Tal vez después del receso ya les muestro este tema de significado, pero es ¿qué significa la palabra determinar? Eso es lo primero que yo me debería plantear. O sea, cuando yo voy a poner el infinitivo verbal como investigador, mi persona debería preguntarme es, la palabra que pongo ahí, ¿qué significa? Por ejemplo, si yo en vez de poner determinar, pongo proponer, ¿qué significa proponer? Si hubiera sido desarrollar, ¿qué significa desarrollar? Si hubiera sido elaborar, ¿qué significa elaborar? O sea, ¿qué significa la palabra? ¿Cuál es su contexto? ¿Cuál es su concepto completo? En este caso, por ejemplo, determinar, según el ejemplo que capturé, era llegar a algún elemento concreto, o sea, poder separar, discriminar algo de un mundo de posibles soluciones a un elemento concreto. Que eso cognitivamente significa una conceptualización de poder identificar, establecer, separar, agrupar, consolidar hasta llegar a a un elemento concreto. Ese era el concepto de determinar. Por eso les digo, vean que las palabras tienen conceptos profundos y eso nosotros normalmente lo pasamos por alto. En la pregunta del qué, la respuesta fue las habilidades motoras de los niños del maternal. Entonces, el objetivo ahorita, el producto, sería habilidades motoras. Si yo leo en conjunto estas dos partes, determinar las habilidades motoras de los niños del maternal, lo que me está dando como idea es que el producto que yo voy a tener es un inventario de cada niño de esa aula o de ese grupo con sus diferentes habilidades motoras identificadas. Habilidades motoras de qué tipo? Rangos de movimiento, por ejemplo, de sus articulaciones, de sus miembros, brazos, piernas, eh, se me olvidaron, ¿cómo es que se llama esta cuestión? Brazos, piernas, bueno. Rangos de movimiento, por ejemplo, de la parte del cuello. Flexibilidad, por ejemplo, de la cadera. Grados de torsión del cuerpo. Todo eso serían habilidades motoras. También capacidad de sujeción de ciertos elementos. Todo eso son habilidades motoras. O sea, con solo esas dos partes del objetivo, ya uno interpreta que lo que va a obtener como producto final es una matriz grande o una manta de datos donde por cada niño yo sabré su habilidad motora específica de las que fueron estudiadas en el proyecto. El objetivo general todavía no me dice cuáles son las habilidades motoras. Me dice habilidades motoras en términos generales. Para eso hay objetivos específicos que van a establecer cuáles son las habilidades motoras. ¿Ven? Entonces vean lo que es un producto intermedio de lo que es el objetivo general. Viene el cómo. ¿Cómo voy a determinar esto? A través de la aplicación de una prueba física. Prueba física, habilidad motor. Cuando uno habla de una habilidad motor, estamos hablando de movimiento, estamos hablando de algo que es físicamente externo, o sea, algo materializable. No estamos hablando de una habilidad cognitiva. Si hubiera sido habilidad cognitiva, es el pensamiento, el cerebro. Entonces la prueba no puede ser física, sería una prueba más de IQ o de intelectual o alguna cuestión así. Entonces vean cómo el cómo
que en este caso se representa a través de una prueba física, es una prueba o un mecanismo que está asociado al qué, porque la prueba física asocia con una habilidad motora. Entonces está bien. Pero si alguien hubiera puesto aquí a través de una prueba cognitiva, le vamos a decir que está malo porque una prueba cognitiva no determina una habilidad motora. Entonces, ahí es donde les decía que el cómo es un método que al final está subordinado al producto, porque depende del producto, así es el método que puedo usar o no. Y por último, el para qué. Como es el objetivo general del proyecto, es el objetivo general del proyecto, el para qué tiene que estar asociado al problema. El problema es que los planes ahora todos son iguales, toiticos igualiticos. Así está el problema. Entonces, ¿para qué quiero yo hacer el proyecto? Bueno, la finalidad sería entonces para la adecuación de los planes. O sea, para lograr que los planes sean personalizados, específicos. Entonces ahí el para qué, entonces significa que es para la adecuación. Entonces vean dónde está la relación problema-objetivo. En el para qué del objetivo general, la finalidad tiene que estar completamente relacionada al problema. En un caso como por ejemplo que alguien diga, mi problema es que los proyectos no están alcanzando los resultados planificados. Entonces la solución que uno esté planteando tendría como en el objetivo general, en el para qué, una respuesta algo así. Para que los proyectos de la organización alcancen o acerquen a los resultados planificados. Vean que es una relación directa el para qué del objetivo general, su finalidad versus el problema. Ahí es donde está la asociación de esta relación que teníamos nosotros anteriormente, que era problema, objetivo general y solución. Donde el problema se enlaza con el objetivo general es porque establecimos en el para qué del objetivo general la relación directa al problema. Y asocia con la solución porque el qué del objetivo general establece lo que va a ser la solución en términos generales. ¿Vieron? Todo está relacionado. Si esa relación no la entienden o no la logran plasmar adecuadamente, obviamente el proyecto de grabación no se va a entender y se va a perder en el camino, que es lo que están buscando atender. Entonces, otra cosa importante, ¿cuál es el objetivo que sale ahí? Todo eso. O sea, ya en reacción como tal, el objetivo general sería, voy a agarrar esto y lo voy a comenzar a pegar aquí, determinar las habilidades motoras de los niños de maternal a través de la aplicación de una prueba física para la ecuación de los planes de entrenamiento. Así se vería la idea completa del objetivo general. Esto que está aquí marcado arriba. Ese sería el objetivo general. Es una idea completa. Y cada objetivo específico también se construye con la misma estructura. Cada objetivo específico se construye con la misma estructura. Nada más que ahora cada objetivo específico, teniendo el objetivo general, se visualiza en función de alcanzar el objetivo general. ¿Ven? ¿Y por qué se inicia por el objetivo general? Porque obviamente yo tengo que plantear el macro que yo espero alcanzar con el proyecto para después con eso poder ir planteando cada elemento específico que va a ir atendiendo. Entonces, un ejemplo de cómo sería el objetivo específico a eso, estos serían ejemplos. Primero, analizar las composiciones físicas de los niños del maternal mediante pruebas de nutrición y funcionales para la determinación de las necesidades a nivel físico. Ese podría ser un primer objetivo. O sea, analizar en sí la población que yo tengo, porque sabiendo su composición física, digamos, grado de obesidad, grasa, músculo y demás, yo podría comenzar a establecer más o menos por dónde pueden después andar las habilidades motoras.
En una segunda, valorar las pruebas físicas aplicables para ajustarlas, porque también yo en la prueba física tengo que establecerla, digamos, un poco personalizada para poder obtener mejor resultado hacia cada niño. Entonces vean cómo cada uno de estos objetivos planteados en función del crecimiento de la investigación para alcanzar la habilidad o el resultado final, que es las habilidades motoras como un todo. Entonces, el primero y el segundo son objetivos de pasos intermedios para yo después visualizar con el conjunto de objetivos el poder alcanzar todo el objetivo general que está planteado ahí. ¿Lo ven? Esa es la idea de la construcción de los objetivos. Y cada objetivo de los que ustedes están viendo aquí como ejemplo tiene un infinitivo verbal, tiene un qué, un cómo y un para qué. Tiene esas cuatro partes. Infinitivo verbal, un qué, un coma y un para qué. Y en ese orden, para generar una idea completa. Ok, entonces, son las 7:05, muchachos. Yo también para descansar un poquito la garganta. Entonces voy a hacer aquí, digamos, voy a detener, más bien, voy a parar de compartir primero y voy a poner la grabación en pausa. Cuando regresamos de receso, que serían en unos 20 minutos, máximo 7:30, o sea, 7:25 a 7:30, yo vuelvo a reiniciar la grabación para continuar esa parte que quedamos y después lo que continuaría sería terminando la teoría de objetivos y tal vez viendo un pequeño ejemplo de algunos tipos de objetivos de algún trabajo, para que ustedes vean la relación que existe entre los objetivos, que es lo que estamos planteando aquí, con la parte práctica. ¿Estamos, muchachos? Sí, profe. Listo. ¿Alguna duda al momento? No. Profe, ¿usted cree que tiene chance después de clase para Viera- ver una cosita? Vieras que no, sería más bien tal No. vez el No. miércoles antes de clase porque en el chat tenía como dos o tres que no les he contestado porque estoy organizando, porque a lo más que me quedaba de campo ahorita eran una o dos personas más y tengo alguien que también me puso por mensaje, entonces más bien poneme un mensaje ya sea al WhatsApp o al correo para ver qué día de estos te puedo atender del lunes al miércoles, de entre mañana y el miércoles. Ok, está ¿Está bien? bien. Gracias, profe. Listo. Bueno, entonces voy a poner aquí en pausa la grabación. Bueno, muchachos, regresamos. Entonces, con la parte de los objetivos, donde estaba explicando la estructura de su reacción como tal, también a su vez para aprovechar la relación que tiene que haber entre los objetivos específicos y el objetivo general. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa normalmente y cuáles son los errores donde más se confunden con el tema de los objetivos? Bueno, que primero están planteando actividades. Aquí van a unos consejos prácticos que en realidad voy a adelantar esa parte y lo vamos a ver de una vez. ¿Qué es esto? Vamos a ver, si bien es cierto, todo proyecto no tiene un número específico de objetivos, la recomendación que yo siempre les hago a nivel de trabajo final de graduación es que no pasen de 5 objetivos específicos. General solo puede haber uno. Nosotros solo trabajamos bajo un modelo de objetivo general. No pueden haber dos generales, ni tres, ni cuatro. Solamente puede haber un objetivo general y a nivel de objetivos específicos, lo que se recomienda es que no trabajen más de 5. ¿Por qué no trabajar más de 5? Porque si no, cometemos los errores comunes que están aquí presentes. ¿Cuál es un error común? Que en vez de estar planteando un objetivo, comienzan a plantear como actividades específicas. Por ejemplo, algunos objetivos, en algún caso o en algunos proyectos he visto cosas como desarrollar o redactar una bitácora de X, Y, Z. De redactar no es un objetivo, es en realidad una acción. O sea, la acción de realizar una reacción sobre algún elemento. Entonces ahí están confundiendo objetivo con actividad o con una acción. Y un objetivo no es una acción. Vean que al final, cuando nosotros estamos hablando en los objetivos específicos, como el ejemplo que les ponía acá, del caso del estudio de los niños, si bien es cierto, cada objetivo tiene en sí una acción que realizar, porque el verbo es acción, o sea, no vamos a quitar lo que dice el español de lo que es un verbo, un infinitivo verbal, pero no es una acción como actividad, sino que más bien es una acción como producto intermedio. O sea, su composición de idea da un producto intermedio. Pero si la reacción que yo hago, lo que introduzco es una actividad o acción
y su redacción completa termina siendo una acción, entonces no tienen objetivo. Lo que tienen es una simple descripción de una actividad que van a hacer durante el proyecto. Entonces, por ejemplo, si ustedes dicen redactar las debilidades que tiene la organización en gestión de proyectos, eh, utilizando un formato o una bitácora o un registro para su documentación, eso no pasa a ser una actividad. ¿Por qué? Porque todo lo que está indicando es nada más finalmente llenar una hoja. Y llenar ese formato es una acción, no es un objetivo. Entonces, un error común es tratar de poner un montón, entre comillas, objetivos al proyecto y con ello entonces estamos cayendo en el error de no establecer realmente objetivos, sino actividades. Después, otra cuestión muy importante es establecer que dentro del objetivo no utilizar palabras inútiles. ¿Qué es una palabra inútil? Una palabra que no establece con claridad ni qué van a hacer. Por ejemplo, cuando a veces comenzamos a utilizar también elementos subjetivos dentro de la redacción del objetivo, entonces más bien estamos cayendo en el uso de palabras inútiles que no aclaran. O por ejemplo, cosas que yo he visto. Analizar la condición actual de la gestión de proyectos de la empresa mediante trabajo de campo para una valoración exhaustiva de las oportunidades de mejoras. El utilizar esa palabra exhaustivo es donde, por ejemplo, eso se vuelve una palabra vaga o inútil. Porque exhaustivo, ¿qué parámetro voy a utilizar yo para llamar a eso exhaustivo? Y en función de qué es exhaustivo. O sea, ahí yo ya estoy comenzando a incorporar conceptos que son conceptos subjetivos y entonces no está aclarando, más bien termina confundiendo en qué es lo que ustedes finalmente van a presentar. Y después, incluir dentro de los objetivos elementos que no corresponden al proyecto. Por eso les hablaba de la separación entre lo que puede ser una meta empresarial versus la meta real que yo establezco, pienso que voy a lograr en función de mi TFG y hasta dónde es el alcance de mi TFG. ¿A qué nos referimos con eso? Porque es que hemos visto objetivos donde en esos objetivos plantean acciones o actividades que están fuera del alcance del proyecto o con la investigación terminada, cosa que no van a poder ustedes realizar. Ejemplo, tenemos el problema de alcanzar resultados, entonces plantean un objetivo como demostrar la utilidad de la implementación de la solución, obteniendo los resultados eh, de su puesta en operación para la demostración de beneficios, algo así. Todo eso estaría fuera del alcance del proyecto porque no es algo que se va a lograr con el proyecto. O a veces plantean un objetivo como en función de un deseo. Por ejemplo, plantean como último objetivo determinar los beneficios de la implementación de la solución, cuando eso no corresponde al proyecto. Entonces, a la hora de escribir los objetivos, tienen que estar concordantes o coherentes con el alcance del proyecto y en función de hasta dónde también está delimitado el alcance del proyecto en el objetivo general. Entonces no podemos escribir un objetivo en función de logros que son cuando la investigación se termine, porque en este caso la investigación de ustedes no les va a dar chance, digamos, de llegar a esa fase final de resultados ya con elementos implementados. Ok, el último tema dentro del objetivo que les voy a explicar muy rápidamente era con el tema de la taxonomía de las palabras para lo que es los objetivos, los infinitivos verbales. Vean, cuando yo les dije que hay que tener cuidado con el concepto de lo que la palabra quiere decir o lo que significa, es porque precisamente nosotros no estamos acostumbrados a primero establecer o pensar claramente qué es lo que yo estoy queriendo decir con lo que estoy escribiendo.
Voy un momentito porque oigo un micrófono abierto. Tito. Ok, ya, ahora sí. Entonces, lo que se plantea en el tema de taxonomías es la creación de la conciencia por parte de usted de comprender que cualquier palabra que utilicen dentro del documento es una palabra que está conceptualizada por parte de ustedes en función de un uso, o sea, que tiene una intencionalidad de uso. Cuando nosotros hablamos que en los objetivos del proyecto como tal se inicia con un infinitivo y este infinitivo es una palabra o un verbo que nos está dando una significancia y a partir de esa significancia yo establezco el grado de conocimiento y esfuerzo, grado de conocimiento y esfuerzo que yo tengo que desarrollar para alcanzar lo que la palabra dice, es porque precisamente el concepto de ese infinitivo verbal tengo que tenerlo claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los infinitivos verbales? Casi que todas las carreras en campos de ingeniería, administración y demás, más en estas áreas, sobre todo administración e ingeniería, utilizan lo que se llama la taxonomía de Bloom. Una taxonomía es un orden de organización, en este caso de los verbos, de tal manera que los establecen en función de dos criterios, que es la parte cognitiva y la parte de conocimiento, un cierto nivel. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista cognitivo, lo que nos decía Bloom originalmente es que las palabras van desde la parte simplemente una acción de reconocimiento, o sea, entendimiento, hasta la creación de un juicio o criterio propio. O sea, que las palabras van a ir comenzando a tener un mayor comprensión cognitivamente, o sea, de conocimiento, de uso de facultades mentales porque van a requerir un esfuerzo distinto para poder alcanzar lo que la palabra en su concepto interviene. Entonces yo voy a que ir como persona, comenzando primero en etapas simples, que es el uso de facultades como son los sentidos básicos, ver, oler o escuchar, em, saborear y palpar, que es en función de una acción tipo reconocimiento, o sea, acciones básicas y yo voy a llegar a un punto donde ya creo un juicio criterio. Cuando yo creo un juicio criterio propio, es porque mis facultades me han permitido establecer un conocimiento dentro de mi cerebro, dentro de mi memoria, dentro de mi interior, y por eso puedo volverlo a reflexionar y generar a partir de ahí un juicio propio. Por eso es que cuando uno habla de una técnica de investigación, que lo vamos a ver después más adelante, que es la de juicio de experto, cuando hablamos de juicio de experto, hemos porque hemos llegado al máximo nivel cognitivo de comprensión, que con eso tenemos la capacidad de generar por nosotros mismos una opinión, percepción propia, fundamentada, porque yo podría crear una percepción propia, pero sin fundamento, sino que en este caso es bajo un fundamento. Dime, Blanca. Profe, entonces, vamos a ver, está asociado entonces que, por ejemplo, si el nivel cognitivo es superior conforme se vaya escalando, ¿verdad? Uno pensaría entonces que el objetivo general debería estar dentro de de esa taxonomía en la parte Exactamente. superior, Por ahí va la idea. Por eso es que se porque hace la explicación de esto va por ahí precisamente, Blanca. A eso es lo que me voy refiriendo, que dice que lo vas agarrando. Porque, digamos, normalmente cuando uno nos da los cursos de investigación, que yo los recibí, porque obviamente uno los ha recibido, a uno le hablan todo el tema de los objetivos, pero muy rara vez le dicen a uno, porque es que tengo que utilizar una cierta palabra en el objetivo general, o porque cuando me hacen revisión de objetivos, siempre me marcan los infinitivos verbales, o me dicen este no corresponde, o este es un nivel muy básico, o porque el objetivo general me dice que no concuerda con los específicos. Y eso es lo que vos acabas de comprender. Como hay un crecimiento y se supone que yo estoy avanzando en etapas cognitivas, el objetivo general entonces involucra que debería ser de los niveles más altos, o al menos el objetivo general va a tener que tener un nivel superior a los objetivos específicos.
¿Por qué? Porque sigue siendo el objetivo más grande y por lo tanto es donde se alcanza el mayor nivel de comprensión del proyecto. ¿Ven? Y ahí, como vos lo mencionaste muy bien y lo apuntas muy bien, es así lo que se anda buscando. Cuando ustedes ya alcanzan el objetivo general como resultado final, es porque comenzaron a alcanzar un nivel máximo cognitivo y de conocimiento. Entonces, a nivel educacional o de investigación, se relaciona en todos los objetivos de etapas, desde lo que es conocer hasta finalmente evaluar. ¿Hay variaciones de esto? Sí, variaciones hay un montón. Así como ustedes han estudiado taxonomías, y obviamente para las áreas de nosotros esto no es muy común, pero en el área de las letras sí. Hay varias proposiciones de cómo son las diferentes taxonomías. Hay diferentes autores que proponen diferentes esquemas. La carrera, como les decía, y por lo menos la maestría de áreas de administración e ingeniería, se han relacionado mucho con el tema de Bloom, que es el más estructurado. Pero digamos que hay variaciones del Bloom, como en este, donde si bien es cierto, mantiene el tema de conocimiento y evaluación, se dice que actualmente el nivel superior no es evaluar, es más bien crear. Porque cuando nosotros podemos crear cosas nuevas, cuando nosotros podemos generar nuevo, es porque estamos llegando realmente al orden superior. O sea, no solo nos quedamos con aquel planteamiento de poder generar un criterio de evaluación, sino que más bien podemos pasar y trascender al plano de elaborar algo nuevo a partir de eso. Eso es lo que dice la mera teoría. ¿Qué es lo que en la parte práctica yo les recomiendo? Es lo siguiente. En primera instancia, en primera instancia, puede ser que uno vaya construyendo los objetivos específicos y los generales, tratando de ver una clasificación de este tipo, buscando como las palabras más adecuadas. La parte práctica de esto es que en la realidad cuando uno plantea los objetivos, uno sí tiene que tener esa concepción de que el objetivo general realmente sea con un concepto al inicio o infinitivo verbal que realmente englobe la totalidad del proyecto. Más allá de lo que me pueden dar como recetas algunas de estas palabras, porque aquí también hay una trampa en esos diccionarios taxonómicos de verbos, y ahorita les voy a decir cuál es la trampa, en realidad el concepto lo tengo que tener muy bien o muy claro para poder construir ese realmente fundamento basado en la teoría, o sea, que el objetivo general realmente sea amplio y el verbo inicial sea más amplio que los anteriores. Y eso tiene que ser basado en el concepto de ustedes. Ahora, les digo que hay una trampa en esta parte. La trampa es la siguiente. Cuando uno comienza a buscar palabras tipo diccionarios de taxonomía, se encuentra con un pequeño escollo. Hay palabras que aparecen tanto en niveles inferiores como en niveles superiores. Y es que ahí es donde está lo rico del español y lo complejo del español en realidad como idioma versus otros idiomas. Nosotros, para la misma palabra, le tenemos varios conceptos con diferentes niveles cognitivos. Un ejemplo, el verbo que yo usé anteriormente, que se llama determinar, esa palabra determinar puede ser un concepto desde comprender hasta un determinar desde el punto de vista evaluar, porque el determinar puede ser un resultado después de todo un proceso de evaluación donde finalmente llegó a algo conclusivo, pero el determinar también puede simplemente una comprensión de una situación básica sin evaluación como tal, sin evaluación como tal, y eso me permite identificar o interpretar ciertos elementos que finalmente terminan siendo sinónimos de determinar en un nivel más bajo. Entonces, ¿qué es lo que realmente construye el objetivo? Bueno, la importancia o la parte importante por la que les explico esta parte de taxonomía es para que tengan conciencia de cuál es la palabra que están usando como infinitivo verbal y que dentro de la construcción del objetivo en su totalidad, ustedes puedan construirle una idea completa que realmente quiera demostrar el verdadero nivel cognitivo al cual quieren llegar. O sea, que si está en un objetivo general como este que vimos con el ejemplo de los niños, realmente sea un objetivo
que uno puede interpretar que es un objetivo amplio. ¿Ven? Pero es importante tener noción del concepto que tenemos ahí con el objetivo. Por ejemplo, ese, determinar las habilidades motoras de los niños del material a través de una prueba física para la ecuación de planes, es una idea que me da lo suficiente para poder establecer que esa palabra te da una amplitud superior a los objetivos específicos que después va a utilizar como el ejemplo que teníamos aquí abajo. ¿Ven? Por eso lo trato de hacer entre lo teórico y lo práctico. O sea, yo no me voy a amarrar a decirles, no, este verbo está mal usado porque según tal malla de taxonomía que me encontré, ese verbo está al nivel. No. ¿Por qué? Porque en el español esa palabra puede tener varias acepciones. Y esas acepciones del verbo como tal, entonces es más fácil desde la interpretación propiamente del objetivo. Blanca, Pero, entonces, a lo que lo entiendo, entonces uno puede utilizar, por ejemplo, ese determinar que en realidad aprender o un determinar evaluar, eso lo va a diferenciar el qué, el cómo y el para qué. eh, Esos tres complementos son los que van a eh, diferenciar qué es ajá, un determinar, comprender o un determinar evaluar. exactamente. La idea completa es la que finalmente termina determinando cuál es el área cognitiva donde ustedes están. Por eso es muy importante que ustedes en la construcción comprendan la idea completa. Exactamente. Porque lo que no quiero que caigan es en la trampa de estas taxonomías, porque a veces se las presentan a uno y yo he estado en cursos de investigación de que le dice, aquí está la tabla de taxonomía. Sí, claro, pero cuando usted comienza a revisar con más detalle uno se va dando cuenta que hay palabras repetidas, pero nadie le dice a uno es que las palabras tienen diferentes acepciones. Entonces, cuando uno ve en el diccionario y busca un concepto, una palabra, yo no sé si ustedes han visto que dice acepción Latinoamérica, explicación, no sé, Colombia o lo que sea. ¿Por qué? Porque dependiendo a veces de esa palabra, hasta por contextos regionales, puede tener un cierto significado. En este caso, dependiendo del uso, el misma palabra puede tener diferentes niveles diferenciadores, digamos, cognitivamente hablando. Y eso es lo que quería que llegara. Entonces, lo que Blanca acaba de decir, lo resumió muy bien. Finalmente, el nivel cognitivo del objetivo como tal en un todo se va a ver desde la integralidad de las cuatro partes. El infinitivo verbal, el qué, el cómo y el para qué. Cuando se unen las cuatro partes es donde se le da la comprensión total a la idea. ¿Estamos por ahí? ¿Les quedó claro? Sí, señor. Perfecto. Muchas gracias, Blanca, porque me hizo el resumen exacto con a lo que yo quería llegar. Entonces ya con eso me ayuda para ver, para ir viendo un camino por donde, para que todo lo comprenda. Entonces, esas son las recomendaciones con los objetivos. Ahora bien, vean, cosas que normalmente se ven en los objetivos específicos, para que lo tomen en cuenta y lo consideren. Si, por ejemplo, el problema de investigación de ustedes corresponde a un problema que tiene que ver, por ejemplo, con resultados, no sé, alcanzan resultados deseados, o más bien, voy a pensar una de las cosas que me dijeron anteriormente, porque esas son de las maneras como a mí me gusta hacer un poco el trabajo para que no vean que es como que algo que yo ya tengo prehecho. Decía el compañero que el problema es que las capacidades actuales en gestión de proyectos no dan el sustento adecuado, soporte, no dan el soporte adecuado a la estrategia de la organización. Listo. Entonces, está muy claro el problema, o sea, un nivel de capacidades que tal vez por la estrategia actual debería estar en cierto nivel para poder realmente acompañar la estrategia, pero no es la condición que me encuentro. Ahí perfectamente como hablamos, una evidencia puede ser el estudio de madurez, donde me demuestra esa parte, y después cada causa puede ir orientado por cada una de las capacidades. Entonces, un objetivo general desde el punto de vista general, porque es que ahí es donde viene la parte importante.
Y un caso como el de capacidades puede generar diferentes variaciones de tipos de objetivos. Entonces aquí les voy a plantear algunos posibles escenarios. Un escenario, un objetivo general podría ser eh, desarrollar propuestas en capacidades organizacionales en proyectos para la organización XXX mediante aplicación de prácticas y eh, mejoras indicadas en literatura y en el mercado para el aumento de estas en apoyo a la estrategia organizacional. Un poquito largo, puede ser más corto. Y conste, lo estoy pensando como irlo construyendo al momento. Desarrollar. Ese es un infinitivo verbal que lo que me dice es que voy a elaborar algo. Entonces está desde el plano interpretativo, cognitivo de construcción, generación. O sea, no me quedo simplemente con una valoración teórica, sino que es pasar a la parte donde yo ya genero un criterio y además construyo. ¿Qué vamos a desarrollar? Propuestas en capacidades organizacionales. A nivel general, el objetivo general no dice específicamente algo, sino que me dice propuestas. ¿Por qué? Porque ahorita yo no sé exactamente qué ocupo. Porque si él me dice que el problema son capacidades, no me puede decir solamente hacer un método de trabajo, porque un método de trabajo no son capacidades en su totalidad. Entonces, para abarcar el objetivo general en función también de la problemática, hablamos de capacidades en general, pero en proyectos o para proyectos, ¿verdad? Porque no son todas las capacidades de la empresa a nivel empresarial, sino que obviamente tienen que estar enfocadas en proyectos. Bueno, este para la organización, eso es nada más como un complemento, eso no necesariamente va. Mediante, aquí viene la parte importante. Bueno, prácticas en gestión de proyectos. Aquí sí es importante señalar esto para aterrizarlo en la profesión. Aplicación de prácticas y mejoras en gestión de proyectos indicadas en literatura y en el mercado. O sea, lo que dice es que hay una investigación de campo para poder de ahí extraer prácticas, mejoras, porque capacidades no solo son prácticas, capacidades también son otros elementos, por eso puse mejoras, para mejorar la parte de gestión de proyectos. ¿El para qué? Para el aumento de estas, o sea, me refiero a las capacidades, que nuestro problema es que las capacidades no dan el soporte, o sea, es para el aumento o creación, si es que del todo no hay, en apoyo a la estrategia. O sea, aquí está la relación con el problema. Ese es un objetivo general que más o menos asocia con un problema de capacidades. Objetivos específicos. Aquí es donde viene una pequeña variación. Los objetivos específicos pueden seguir el proceso, que era lo que mencionábamos, o pudiera ser que bajo un problema de investigación que lo desarrolló el compañero de tal manera que ya profundizó bastante en algunos hechos, entonces podría ser que los objetivos específicos vengan con elementos concretos. Entonces, por ejemplo, podría haber un modelo específico donde, si bien es cierto, ya sabemos que no tenemos las capacidades para el soporte de la estrategia, lo que podríamos es analizar las capacidades actuales de la organización en función de la estrategia mediante análisis comparativos para la determinación de oportunidades de mejora. Esto sería en el modelo donde el compañero hizo un análisis o una determinación de problema donde no fue a profundidad, sino por lo menos para la determinación general de que hay un problema, entonces yo todavía no tengo claro mis oportunidades de mejora. Entonces iniciaría por un objetivo que es determinación de oportunidades de mejora. Esa es una versión. Un segundo objetivo sería entonces eh, valorar las oportunidades de mejora identificadas
valora las oportunidades de mejora identificadas comparativamente con prácticas y acciones del mercado y de la literatura, porque esto va un poquito más amplio, en capacidades organizacionales para la determinación de un inventario de elementos aplicables, más o menos así. ¿Qué es lo que busca este segundo objetivo? Como yo no conocía las oportunidades y las obtuve del primero, entonces ahora agarro esas oportunidades, me voy y digo en el mercado, busco en literatura, ok, estas son oportunidades de mejora, ¿qué puedo hacer? O sea, ¿qué han hecho otros? Y yo comienzo a ver lo que han hecho esos otros y voy a recoger, como decir, el saco de Santa Claus, porque van a hacer un montón de cosas que han hecho, y entonces comienzo a hacer un proceso de selección para ver cuáles son las que tienen mayor oportunidad de ser aplicables. Y con esas son las que me quedo. Ese es un inventario. Después de ahí, obviamente, ya vienen objetivos en función de soluciones específicas o con elementos concretos. Pero si, por ejemplo, fuera que esta persona en el objetivo general, digo, en el problema, ya estableció las oportunidades de mejora y estableció que las capacidades donde están las mayores deficiencias son en personas, en procesos, en tecnología, por ejemplo, donde están los principales problemas, entonces la persona podría utilizar más bien estos elementos como variables de estudio y cada objetivo específico iría asociado a un elemento específico. O sea, uno sería para personas, otro para procesos y otro para tecnología. ¿Cómo sería, por ejemplo, uno? Entonces, desarrollar o elaborar más bien, o proponer roles y responsabilidades, o más bien, proponer perfiles de puestos asociados a gestión de proyectos mediante la o a partir de, déjame pensar en el cómo. Proponer perfiles de puestos asociados a gestión de proyectos, incluyendo requisitos, conocimientos, roles y responsabilidades para el crecimiento del conocimiento organizacional en proyectos, algo así. Vean que este objetivo específico inicia con un producto muy concreto, pero en función de que fue que yo hice un problema de investigación donde tal vez profundicé también que yo tengo claro cuáles son mis oportunidades de mejora. Entonces, el primer objetivo, más allá de una valoración integral de la organización, estaría más en función de una solución concreta. En este otro modelo, si yo tengo planteo un problema que todavía no está tan profundo, pero sí me permitió demostrar que hay un problema, entonces parto más de un trabajo inicial de análisis de campo preliminar para obtención de una visión integral de la situación. Y a partir de ahí empezar a construir. Pasaría la misma situación con respecto, por ejemplo, a si mi problema está asociado con un marco de empirismo. Porque si yo tengo un problema de resultados donde la causa es empirismo, bueno, está bien, la causa es empirismo, pero todavía yo no sé qué puedo implementar. Entonces yo tendría que analizar primero mi gestión de proyectos para poder establecer igual oportunidades de mejora y después irme a marcos de referencia para ver qué es lo que los marcos me dicen que yo puedo hacer o que podría integrar. Y una vez que yo determino que puedo integrar, entonces comienzo a construir el marco de trabajo. Ese es otro modelo. Ven que todo varía. Entonces, ¿cuál es la conclusión final de esto? No hay un modelo único para hacer objetivos. La estructura de cómo desarrollar cada uno, sí. Pues la estructura son cuatro partes: infinitivo, qué, cómo y para qué. Pero el contenido de cada objetivo
queda mucho en el desarrollo de la comprensión de lo que ustedes han venido desarrollando hasta el momento y en lo que consideran que ya está establecido o no está establecido. Y no hay un modelo ni un estándar único. ¿Qué pasa igual con el caso de los proyectos de investigación teórica? Como los proyectos de investigación teórica parten de una hipótesis, o sea, parten más o menos de algo así, hipótesis. La aplicación de inteligencia artificial en la gestión de tiempos incluye o beneficios, integra beneficios. En términos generales, algo así sencillo. Entonces, un objetivo general sería, el objetivo general es demostrar la hipótesis. Entonces, es demostrar que la aplicación de inteligencia artificial en gestión de tiempos en los proyectos aporta beneficios de valor mediante, no, más bien sería así, demostrar que la aplicación de IA en gestión de tiempos a través de un estudio de campo, es demostrar qué es lo que no me gusta. Déjame para ver cómo sería. Que ese qué es lo que no me gusta en la reacción. Ven que a veces cuesta también uno plantearlo. Es demostrar, más bien sería como demostrar los beneficios de la aplicación de IA en gestión de tiempos en proyectos a través de un estudio de campo para la, para la determinación de factores críticos de éxito. Algo así podría andar. O sea, no estoy diciendo que sea correcto, porque yo tendría que darle como dos o tres vueltas más a esto para decir que ya está por ahí. Pero vean que el objetivo general es muy demostrativo o muy analítico. Y en un caso dado, los objetivos específicos ya están planteados por el contexto como tal, porque si el contexto, por ejemplo, hace un análisis de herramientas disponibles en el mercado, entonces, por ejemplo, un objetivo específico sería analizar herramientas o analizar al menos, y ahí sí habría que poner una cota, porque si en el mercado hay 50 herramientas de inteligencia artificial para tiempo, no van a estudiar 50 herramientas. Entonces, analizar al menos tres herramientas de IA en gestión de tiempo para proyectos mediante una valoración comparativa de capacidades, sí, de capacidades, pero esas capacidades en función de, por ejemplo, consumo, capacidad de procesamiento, ese tipo, mediante una valoración comparativa de capacidades para la obtención de un ranking de estas, o sea, como para poder obtener una visión general y comparativa entre ellas de cuáles tienen más puntos a favor o en contra. Eso podría ser, ¿por qué? Porque dentro del estado del arte hay algún punto que habló propiamente de la tecnología y hay herramientas. Entonces vean que los objetivos específicos van a estar muy alineados a las temáticas que en el estado del arte se estudiaron y desde el cual van a salir más o menos las variables de estudio. Entonces los objetivos son muy analíticos, muy de diagnósticos, muy de evaluación, muy de determinación. Son principalmente las palabras que se usan en los objetivos específicos de una investigación teórica. En la parte práctica va más bien como en un crecimiento, si vamos hablando a nivel de procesos, que es analizar, después valorar. En algún momento tendrán que poner algunos de elaborar o construir
Y si, por ejemplo, es un caso donde yo tengo un problema, donde estoy muy bien determinadas las oportunidades de mejora, entonces los objetivos específicos pasan de una vez a la parte propositiva, constructiva. Y el objetivo general de un objetivo, de un proyecto, más bien que es de desarrollo práctico, siempre es de elaboración. O sea, siempre está en función de vamos a generar algo, una solución o demás. Ven, eso es lo que pasa con la parte de los objetivos. ¿Qué sucede con esto? Que si lastimosamente no les puedo dar una receta que diga es A, B, es C, es D o es F. No podría, lastimosamente. La única manera es que ustedes vayan interpretando su propio proyecto como tal. Entonces, dudas, consultas, dudas, consultas, dudas, consultas, o igual. Me imagino que cuando vayan escribiendo van a salir las dudas. Ok, Sí, pero ya a la hora de redactar es cuando uno ya comienza a darle vuelta al asunto. exacto. Vean, con los objetivos, no se preocupen, que a veces pueden salir dos, tres versiones. Ustedes van a hacer una, cuando se siente con sus tutores sale otra, cuando se siente conmigo y yo reviso, puede salir otra. Van a ir variaciones. Digamos que el tema que quiero que no se asusten es esto. Pues a ver, tal vez ustedes vienen acostumbrados a que todo es 90. En esta cosa de investigación, la mayoría de ustedes van a venir obviamente aprendiendo, porque algunos no han hecho tampoco trabajos en sus antiguas universidades. Lo que tienen que dejar de lado para mí, y ténganlo muy en cuenta, es la nota. O sea, no se centren en la nota, céntrense en las observaciones que van recibiendo, porque las observaciones son para construcción. Si ustedes ven, realmente cada entregable mío inicialmente vale 10%, creo que valen 10, 15 y 10. Entonces, sacaron un 80, lo que perdieron fue un 2%. No perdieron 20%, no, perdieron un 2% de un 10. O sea, sacaron 80 de algo que valía 10%, o sea, sacaron un 8 de 10. Lo importante más bien son las observaciones para que la evaluación más pesada, que es la del comité, y la evaluación del profesor de ustedes, tutor, que esa vale 15, sea una evaluación que vaya con la mejor nota posible. Porque a veces también los reclamos que yo recibo en las primeras revisiones, que si bien es cierto, los pueden presentar, yo no digo que no los presente, pero va mucho en función de, y me lo ponen de esta manera. Profesor, es que yo he venido con notas de más de 90 y ya me preocupo y me saqué un 80 o me saqué un 75 en este entregable. Ya dice, ¿qué quiere que haga? O sea, ya dice, es la nota de la evaluación por medio de la rúbrica donde yo lo estoy tratando de hacer lo menos subjetivo posible. O sea, ¿qué quiere? Que le ponga 90 porque siempre ha tenido 90. No se puede. No es así como funciona. Entonces, a veces los reclamos vienen más en función de que quiero mantener mi nota de graduación de honor y no debería ser el tema. O sea, realmente los entregables míos al inicio valen 10%. O sea, si la nota es 80, lo que perdieron fue un 2%. Más de preocuparse por ese 2%, lo que hay que preocuparse es porque cuando llegue realmente al comité y entender las observaciones, es que vaya de la mejor manera posible para que con el comité sí tenga notas de 90, 90 y resto. Eso es lo que debería ser la perspectiva. Eso se los dejo ahí nada más por aquello. O sea, yo no les voy a reclamar si obviamente me hacen el reclamo de esa manera, lo van a hacer de esa manera, yo les responderé también de la manera, pero lo que quiero es que visualicen que el punto medular de este curso no es el entregable inicial. O sea, es hacerlo lo mejor posible, pero es para irlo mejorando porque en esa evaluación final, que es con comité o sea o Milton directamente, obtengan la mejor nota posible, que es la que tiene mayor peso sobre realmente la nota del curso. Entonces, todas las clases vamos a tener espacio de dudas para el tema que hayamos visto anteriormente, vemos el nuevo tema y también espacios de atención. Ok, entonces si no tienen dudas ahorita, voy a parar de compartir, voy a parar la